saludo para toda la iglesia LBN Cabimas. Estamos muy contentos de tenerles acá presentes. Nos vemos pronto. Dios les bendiga, feliz domingo. ¿Cómo están? Yo también estoy bastante bien, gracias a Dios, porque siempre permanece fiel. El clima, las personas, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios es uno y permanece fiel. Dios es maravilloso y es nuestro Padre celestial. ¿Cuántos celebran eso conmigo? Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta mañana, los que se conectan con nosotros. Les brindamos un fuerte aplauso a las personas que nos están visitando. Si tienes a alguien cerca, dile bienvenido. Un gusto que estés aquí con nosotros. Qué bueno verte en este lugar. Hoy vamos a conversar un tema especial. Teníamos proyectado comenzar la serie, el trabajo más importante del mundo, pero por las circunstancias y queremos comprimir, que estén todos, vamos a comenzarlo el próximo domingo, que recuerdo es Día del Padre y va a ser muy acorde a ese tiempo. Así que el próximo domingo no se pierda el comienzo de esta serie. Sin embargo, la palabra de Dios es muy especial para todos nosotros, ¿sabe? Hay algo impresionante con lo que ocurre cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Él. Cuando una persona decide creerle al Señor, cuando usted comienza a tener fe en Él, ¿cuál es la actitud correcta? El llamado de hoy es para que todo corazón reconozca que necesita a Dios por sobre todas las cosas. Nada puede llenar el vacío de un corazón que no sea Dios. Porque Dios es el que hace a la persona realmente feliz. Y una de las cualidades indispensables, es decir, que es muy necesaria, que sin eso no se puede andar, como un hijo de Dios, para ser y vivir como un verdadero hijo de Dios, es la capacidad de permanecer en Él y confiando en Él. La palabra de Dios dice que cuando fluctuamos en nuestra fe, somos inconstantes en todos nuestros caminos y ahí no vamos a ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pendiente con esto, porque muchas de las cosas que no vemos como bendiciones de Dios, como resultados o el cumplimiento de una palabra de Dios, no tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque Él es siempre fiel. Muchas veces tiene que ver con que yo no permanezco en Él, creyéndole a Él, que fluctúo en mi fe, que soy fiel a Él a veces, cuando me conviene o cuando algo me lleva a un extremo y necesito solamente, las circunstancias me arrinconaron a solamente creer y confiar en Él. Pero ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Es un corazón que permanece a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias? ¿Confía completamente? Permanecer es clave, ¿sabe? No seamos buenos de los que no terminan bien lo que comienzan. Eso no es carácter. Carácter es el que permanece creyéndole al Señor. Una cosa es recibir palabra de Dios para tu vida. ¿Cuánto has recibido palabra de Dios para su vida? Si tienes rato caminando con el Señor o aún no, de alguna u otra forma Dios se ha comunicado contigo y te dice te amo, tengo un propósito contigo. Una cosa es que Dios hable contigo o te tenga una promesa. Hay múltiples promesas en las Escrituras. Pero otra cosa muy diferente es que tú camines sobre esa palabra. ¿Cuántos van conmigo ahí? Una cosa es recibir una palabra y otra muy diferente es caminar sobre esa palabra. Caminar significa sumar pasos. Mira, una familia en donde papá y mamá, los hijos permanecen unidos, Dios se va a terminar glorificando. Pero en una familia donde no terminan o no permanecen, sino que a veces confían en Dios, a veces no, a veces el papá está presente, a veces no, a veces el hijo confía en el padre, a veces no, no pueden ver lo que Dios tiene para nosotros. Si yo he empezado a caminar con el Señor, yo he empezado a creerle a Dios y no permanezco haciendo su voluntad, sino que a veces me combino con hacer lo que yo quiero, con hacer lo que está en mi corazón, no voy a ver lo que Dios tiene para mí. Permanecer es la clave y permanecer es la marca distintiva de un discípulo de Jesús. A ver, nómbrenme uno de los 12 discípulos que tuvo Jesús más cercano en los evangelios.
Juan, Pedro, bueno, hablaron de los más precisos. Pedro tuvo más razones para dejar de permanecer que para permanecer. ¿Y qué eligió hacer? Por eso estamos hablando de él hoy todavía. Pedro tuvo más razones para huir que para permanecer. Como en una relación 1000-1. Tenía como 1000 razones para no creerle, para no permanecer en el Señor, y en cambio una para poder permanecer. Y con esa sola decidió permanecer en el Señor. Juan, el apóstol más cercano, más amado, tuvo 1000 razones para no permanecer, para no creerle al Señor. Pero él decidió afianzarse en la única que podía permanecer. Ahora, por eso caminar en el Señor significa permanecer. Ahora, ¿cómo estás tú con eso? ¿Será que yo soy del que permanece? Permanece creyéndole al Señor. Mira, si te has decidido casar con esa persona creyéndole al Señor, ¿estoy permaneciendo en su diseño? O aunque me casé, todavía sigo coqueteando con el diseño de este sistema. Joven, si le has creído al Señor y estás permaneciendo en los principios de Dios para la juventud, que dice no tengas en poco tu juventud, sino más bien sé ejemplo con pureza en palabra, en acciones, o no estoy permaneciendo en eso. Y es ver qué está pasando en tu corazón. Porque cuando permanecemos, cosas grandes suceden. Quiero que escuchemos palabras del Señor Jesús para ver qué nos dice en cuanto a eso. Vamos a Juan 15, verso 4. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús está diciendo, yo soy el árbol de uvas, ustedes las ramas, que parecen resortes, por cierto, para llevar uvas. Si no permanecen unidos a mí, no podrán llevar mucho fruto, no podrán producir lo que yo quiero que produzcan, lo que necesitan producir. Y la clave de un hijo o hija de Dios es permanecer. Permanecer ante cualquier circunstancia. Permanecer siéndole fiel al Señor ante todo. Permanecer con ese corazón inclinado a Dios y con el trabajo más importante que es la familia. Que es tu cónyuge. Es construir una hoguera más que una casa. Y es permanecer. Y Jesús dice algo curioso, algo bien importante. Asimismo, de esa forma, como una rama no puede dar fruto si no se mantiene pegada al árbol, así tampoco nosotros podremos lograr nada si no permanecemos en él. Pregunto en este punto de la enseñanza, ¿cómo está tu capacidad de permanecer? Cuando la mala noticia llega, ¿tu corazón permanece creyéndole a Dios? Cuando esa persona te etiqueta, cuando esa persona dice cosas contrarias de ti, cuando tú mismo pierdes cierta confianza, ¿permanece tu corazón creyéndole a Dios o se desbordan tus emociones? Y empiezo a pagar mal por mal y hacer tal cual como me hicieron. O permanezco creyendo a la palabra donde dice no paguéis a nadie mal por mal, sino más bien con el bien vence el mal. Un ejemplo. ¿Cómo está con el hecho de permanecer caminando de la mano del Señor? Permanecer leyendo la Escritura todos los días. ¿Cómo estás con permanecer orando? No como un requisito religioso, sino como una manera de conectar con el corazón de Dios. Permanecer. ¿Cómo estás con tu capacidad de permanecer amando a esa persona con la que vives? Porque el amor, más que un sentimiento, es una decisión diaria. Permanecer creyéndole al Señor. ¿Sabe? Cuando permanecemos, cosas grandes florecen y fructifican de parte del Padre. Mira lo que dice el verso siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que significan las ramas de uvas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué pasa con el que permanece en él? Lleva mucho fruto, mucho fruto. Y es importante caminar así de la mano del Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y sabe, es un refrán ya casi que decimos, separados de él nada podemos hacer.
lo decimos bonito. Pero pregunto, ¿cuántas veces yo me separo de él para dejarme llevar por mi ímpetu, para dejarme llevar por la tentación del momento, por algo placentero, por dejarme llevar por algo, por esta cultura que compite contra los valores del Señor? Esta cultura que te dice que lo material es más importante que las relaciones personales. Esta cultura que te dice que el trabajo, el desarrollo personal es más importante que la familia, al punto de decirte que no tengas familia para que desarrolles tu parte personal. Que lo material es más importante que lo eterno, que lo temporal es más importante que los valores eternos. ¿Y cómo estamos con permanecer en eso? En los valores que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Permanecer es valioso, mis hermanos. Mira el verso 6. El que en mí no permanece, ya dijo lo que puede ocurrir con alguien que permanece. Luego enseña Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera. Será echado fuera como pámpano, rama que se seca. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si ves ese contexto, él no dice que él lo echa fuera. Es que por el simple hecho de no estar unido a él, se seca. Y toda rama seca de un árbol es improductivo y puede ocasionar incluso que lleguen esas bacterias a lo que se está produciendo. Esas plagas. Y hay que quitarlo. Se seca. Y nada más una rama seca solo sirve para ser echada al fuego y que arda. En ese tiempo era muy común porque no había luz, no había forma de cocinar. Y una rama seca solo servía para arder. Y es lo que nos está diciendo ahora. Alguien separado de él solo sirve para arder en ira, en ansiedad, en depresión, en tentaciones. Solo sirve para eso. O terminará ardiendo. Terminará separado de él. Es lo que está explicando. Luego dice, pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, mira, un árbol contiene algo por dentro. ¿Qué hace que el fruto o la flor se convierta en fruto? La rama traslada o lleva algo interno que trae el tallo y las raíces llamado savia. La savia es lo que va por ese tallo y conduce hasta que produce fruto. Esa savia, aquí Jesús está tipificando que es la palabra de Él, la palabra de Dios. La palabra de Dios que brota del Señor Jesucristo a todos nosotros, porque Él es el verbo, es lo que a nosotros nos hace permanecer. Y explica claramente aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pregunto, ¿las palabras del Señor están permaneciendo en tu mente? Cuando tienes de 4 a 5 minutos manejando, ¿a dónde se inclinan los pensamientos? ¿En los problemas? ¿En lo banal, en las cosas vacías? ¿En las cosas del placer temporal? ¿A dónde se inclina tu corazón? ¿O en ese tiempo permanece en la palabra que Dios me ha dado en mi devocional? En la palabra que Dios me ha predicado el domingo. En lo que Él dice que sé que está en mi corazón. Porque escúchame, un verdadero discípulo mantiene fresco, en conciencia, la palabra del Señor. Amén. Y debo recordarlo. ¿Qué tal cuando estás a solas? En tu cuarto. Cuando tienes una oportunidad de estar a sola contigo mismo. Tu diálogo interno. ¿Hacia dónde se inclina? ¿A qué permanece? Y ese diálogo interno determina la actitud. Y la actitud va a determinar tus acciones. Lo que te dices constantemente a ti mismo. Entonces, permanezcamos en las palabras del Señor. Y dice el siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ser un seguidor del Señor tiene que ver con llevar sus frutos. Y llevar sus frutos solo es posible permaneciendo en Él. Permanecer en Él. Hermanos, permítanme ir un poco más a lo práctico y a lo de este tiempo. Hay personas que no permanecen siendo fiel en apartar el tiempo a Dios. Y ya de entrada está fracturando eso. ¿Sabes qué es un mandamiento? Que forma parte de los 10 mandamientos, como no robarás, no asesinarás,
Dice, dedica el día, un día de reposo. 6 días trabajarás. Y ese trabajarás significa, va vinculado a que te esforzarás con afán, buscarás producir, buscarás tu esfuerzo, tu sudor. 6 días, pero un día me dedicarás a mí. En donde vas a atender mi palabra con todo el corazón. Donde vas a adorar, donde vas a dar de ti. Y aún y en eso, siendo mediodía, nos cuesta lograrlo. Sale cualquier otra cosa, ya es un compromiso adquirido con el cielo. Y si viene alguna actividad para ese momento, ese día, no puedo, estoy ocupado. Tengo una cita, podré otro día. Ese es un ejemplo simple de permanecer firme en el Señor, de caminar constantemente con Él. Lo que te estoy hablando no es una doctrina gravosa, estoy hablando de un carácter, del carácter probado, de un corazón de discípulo. Porque el carácter es lo que lo sostiene todo, permanecer en Él cuando las cosas van bien y permanecer en Él cuando las cosas van mal. Pero ¿sabe? Las dificultades muchas veces tienen la potestad, si yo se lo permito, de alejarme del Señor, o tienen la facultad, si yo se lo permito, de acercarme más a Él. Pero yo decido qué potestad tendrá esa dificultad. Quiero seguir con palabras de Jesús. Mateo 7:21, mira lo que Él dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer, más allá de saber qué estoy haciendo, lo que hago es correcto. Mira esto, no todo el que me dice. Hay una canción que se llama De la boca para afuera, ¿la ha escuchado? Bueno, me dice, hasta la he bailado. ¿La ha escuchado nada más? De la boca para afuera. No solo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es entrar en el reino de los cielos? Entrar significa formar parte de su reino, de su familia, de su diseño, de su verdad y de sus bendiciones eternas. Entrar en Él. Para poder ver a Dios obrar en la tierra y también en la eternidad, debo yo hacer su voluntad. Y me encanta, porque la voluntad de Dios, puede que un invitado, 2 invitados aquí, hacer la voluntad de Dios, no me suena bien. Lo que he aprendido de eso es que tengo que dejar un poco de cosas. Es que es gravoso. Pero la Biblia bien dice que la voluntad de Dios es. Me encanta cuando todos lo decimos como un rezo. No la sabemos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabe qué es perfecta? Cala completico para tu vida, para mi vida. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, hacer su voluntad también lo es. Buscar hacer su voluntad. En cada decisión, miento, aunque creo que eso me conviene, con esta mentira o mantengo la verdad, permanezco. Y cada decisión forma mi carácter. Sigo con esta relación adúltera, engañosa, o corto con eso y me arrepiento y voy a alinearme con el Señor. Permanecer en lo que Dios tiene, en obediencia para mí. Porque la voluntad de Dios, me encanta esto, no solo el que le dice, sí, yo sé que Él es el Señor. Pero la pregunta ¿es tu Señor? La pregunta es, yo sé que Él es el Rey. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es todopoderoso, creador del universo, pero te pregunto, ¿es tu Padre? Porque lo que define a un hijo es la obediencia a su Padre. Y si eres hijo de Dios, te define la obediencia al Padre Celestial. Ahora, sabiendo esto, también voy a hablar hoy puras palabras de Jesús sobre este sentido. Jesús viene diciendo, mira, la persona, la vida de una persona, la está construyendo. Las construyes con tus decisiones, las construyes con tus acciones. La estás construyendo. Y la vida es como una casa que se edifica o la edificas sobre la roca o sobre la arena. Y Jesús empieza a hablar. A ambos le vendrán vientos, le vendrán lluvias, le vendrán tempestades. Pero solo una permanecer, la que está fundada sobre la roca. Pero léelo conmigo en Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras, predicando Jesús, y las hace, no solamente vale escuchar las palabras, sino también las escucha y las hace.
Le compararé como un hombre prudente, como un hombre sabio y entendido que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tu vida, mi vida, puede recibir todas las tormentas que sean, pero no va a caer si y solo si está fundada sobre la roca. Y él sigue explicando, pero el que escucha mis palabras y no le presta atención, no las hace. Me encanta como dice, las escucha y las hace. Y al otro dice, el que las escucha y no las hace, le compararé como un hombre insensato. La traducción de insensatez significa una persona tonta, una persona que no tiene cuidado de sí mismo. Le compararé a una persona insensata que edifica su casa sobre la arena, sobre lo superficial. ¿Sabe qué es la arena? Lo más común. Edifica su casa sobre la ansiedad, sobre lo temporal, sobre lo material. Su vida, es decir, su vida está sostenida por lo superficial. Dice, vendrán vientos, crecerán ríos, vendrán lluvias. Y dice, y grande será su ruina, porque no estaba fundada sobre la roca. Ahora, para construir una casa en ese tiempo, en el ejemplo de Jesús, en la roca había que escarbar bastante. Había que trabajar y buscar bastante. Por eso dice, buscad y hallaréis, pedid y se te os dará. Mis hermanos, el Señor Jesús lo que estaba llamando de nosotros es confianza en Él. Escúchame, lo que Dios está pidiendo es que confíes en Él plenamente, no convenientemente ni parcialmente. ¿Con Él confío completamente o no? Porque el que escucha sus palabras y las hace, la pregunta es, ayer, el día de ayer sábado, durante todo el día, ¿cuánta palabra de Dios hice en mi vida? ¿Ayer hice algo conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy consciente de eso? ¿O estoy consciente que ayer hice muchas cosas que no eran conforme a la palabra de Dios? Pero yo debo llevar ese control de mi propia vida. ¿Estoy caminando con Cristo? ¿Estoy caminando con otros que también le creen a Él? Y podemos juntos permanecer firmes, constantes, un día a la vez. La palabra permanecer tiene muchísimo que ver con ser constantemente firme. Una firmeza constante a pesar de la circunstancia exterior. Ver más allá de la circunstancia presente y decir, yo sé que confío y creo en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Apláudele si le crees de verdad. A Él. Esto es clave, familia. Poder reconocer, mira, no voy a caer si mi vida está fundada sobre la roca. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿tu vida la estás construyendo con tus decisiones pasadas, presentes y futuras? La pregunta sería, ¿la estás construyendo sobre la roca o sobre la arena? Sobre lo superficial. Ambos tienen un destino. Uno permanecer, el otro arruinarse, quedar en ruinas. Pero me encanta esto, a ambos les vendrán los mismos vientos, las mismas tormentas, las mismas situaciones que golpean duro la vida, situaciones de la vida que golpean duro, y tengo en Jesús y permanezco la capacidad de resiliencia, de poderme levantar nuevamente y confiar en Él y seguir adelante y sumando pasos en su voluntad. Ahora, en cuanto a esto de las adversidades, de las cosas que adversan lo que Dios quiere, ¿sabe? La voluntad de Dios, como es buena, agradable y perfecta, el enemigo busca adversar, es el contrario a todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabías eso? Quiero que leas conmigo Santiago 4:7, donde dice la Escritura de esta forma: sométanse a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo quiero enseñar esto a detalle con mucha precisión. Mira, cuando ya yo estoy en Cristo, cuando ya yo le pertenezco a Él de verdad, no cuando ando sospechoso, cuando ya yo soy de Él confiadamente,
Mi vida, yo sé que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio, certeza a tu propio espíritu que eres hijo de Dios. Uno sabe cuando ya es hijo de Dios completamente. Hijo de Dios nacido de nuevo, que camina con Él, que vive en Él, que tiene luchas igual, que tiene tentaciones o caídas, pero no vive en contrario al Señor, sino que su vida está caracterizada por hacer su voluntad. Toda persona que vive así, escúchame, no pelea con el diablo. No tiene por qué. Y voy a explicarlo. ¿Sabe por qué? Uno, porque si soy de Cristo, ya Cristo lo venció en la cruz. Y en Cristo Jesús somos más por medio de aquel que nos amó. Usted busca el contexto de ese versículo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Se refiere a lo que Él hizo en la cruz y lo que el enemigo ya no puede ganar en nosotros. Lo que el enemigo ya no puede hacer en mi vida. ¿Sabe? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se entregó en la cruz. Somos más que vencedores. Aquí lo que dice la Escritura es que debo resistir a sus maquinaciones, a sus estrategias, a sus dardos, a todo lo que Él conspira para ayudarnos, para hacernos débiles, para hacernos flaquear, para hacernos no permanecer. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el enemigo y toda su comitiva con una mujer en la casa? Hacer que deshonre a su esposo, que no edifique la casa y que se deje llevar por desbordes de emociones. ¿Qué va a hacer el enemigo con un hombre? Presentarle 1000 tentaciones afuera, que lo saquen del diseño de Dios, que no vean, que no lleve que su corazón se incline a la fidelidad de una mujer, a sus hijos, y ese tipo de cosas para buscar no permanecer. Entonces debo resistir al diablo, pero nadie puede resistir al diablo si primero no se somete a Dios. Aquí voy en orden. Cuando yo aprendo a someterme a Dios, voy a tener lo suficiente para resistir al diablo. ¿Sabe? La traducción de diablo no es ese bichito rojo que ven con 2 cachos y un tridente. Es una figuración ahí, loca, griega y de caricatura. Diablo, ¿sabe lo que traduce tal cual que significa diablo? Adversario, enemigo, contrario. ¿Qué? ¿Adversario de qué? De ti. Adversario de todo lo que tiene que ver con Dios. Y el adversario, dice la Escritura, todos sus movimientos, maquinaciones y estrategias, anda como león rugiente, hambriado, no hambriento, hambriado que es peor, como león rugiente, buscando. ¿Qué anda buscando? ¿A quién bendecir? ¿A quién devorar? ¿Y a quién va a devorar? A los que no permanecen, a los que van y vienen. Deja que entre un ratico, ahí no le puedo hacer nada porque está inscrito. A lo que salga, porque se la pasa entrando y saliendo. A lo que salga un momentico. Adiós, luz, que te apagaste. No podemos hablar de luz porque se ponen medio cómicos aquí. Pero es importante esto de permanecer en el Señor. Mira, sométanse a Dios. Vamos en orden. Esto es cascada, ¿sabe? Esto es el ABC del carácter cristiano. ABC. Si usted no puede caminar en este ABC, como dice Santiago, del Señor, no espere tal cosa. ABC, someterse a Dios. Someterte a Dios. Pregunto, ¿qué es someterte a Dios para ti? ¿Qué significará someterte a Dios? Yo lo llevo una sola palabra: confiar en Él de verdad. Someterte a Dios es que, aunque tengo una emoción contraria, una emoción que me aturde, esa emoción la someto a Dios. Tengo un problema, tengo una adicción, tengo cualquier cosa, esa situación la someto a Dios. Mis decisiones no las tomo según lo que siento, sino que las someto. Veo a David cuando iba a conquistar una ciudad y decía: primero David consultó a Dios y le dijo: ve a conquistar esa ciudad, o no vayas, haz tal cosa. Pero te pregunto, ¿te estás sometiendo a Dios de verdad? Porque una persona que no se somete a Dios de verdad no podrá resistir al enemigo. Mira,
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y tiene que ver con, esto no es una carrera de velocidad, ¿sabe? Este mundo que nos enseña este sistema? Andar como compitiendo, acelerados todo el tiempo, contra ti mismo, contra otras personas. Aquel tiene esto, yo quiero dos cosas mejor que esa. Y una vanidad avasallante que enferma, que aún estando en Cristo, personas ni se dan cuenta que la tienen. Y esta carrera, como le enseña Pablo, no es de velocidad, es de resistencia. Vive cada día resistiendo al diablo y verás cómo cada día huye de ti. Déjame el versículo ahí. Cada día huirá de ti. Mira, ya va. La pregunta sería, ¿qué tengo que tener yo para que el mismo adversario huya de mí? ¿Qué tienes que tener tú para que el adversario huya de ti? Un corazón que siempre se somete al Señor. Un corazón que confía siempre en Él. Un corazón que no se doblega ante Él. Y en este tiempo muchas personas estamos dudando con esto. Mira, en cuanto a esto que estamos hablando, cuando es difícil la cosa, cuando la cosa se pone difícil, es que verdaderamente demostramos de quién somos. Cuando la cosa es difícil, es que demostramos realmente de qué estamos hechos. Cuando algo es difícil, es que realmente demostramos si estamos fundamentados sobre la roca o sobre la arena. ¿Quieres ver si alguien a quien pertenece espera que esté en una situación difícil? ¿En quién permanezco? ¿En quién confío? ¿De quién dependo y en quién estoy? ¿O estoy en la roca o estoy en la arena? Y eso se demuestra en medio de la dificultad. El adversario, lo que adversa a tu felicidad, a tu verdadera identidad, a que tengas una autoestima sana, a que tengas una mentalidad sana, todo lo que adversa eso puede huir de ti solamente cuando te sometes a Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Se somete realmente a Dios? ¿Sabes? El Señor nunca nos pedirá algo que hagamos que Él no haya hecho. El mismo Señor Jesús dice, perdona a tus enemigos. ¿Sabes quién hizo eso? Él. Perdonó a los que lo estaban crucificando. Él dice, ama a otras personas. ¿Saben quién hizo eso? Él. Jesús. Y sabes, Él nos llama a permanecer. ¿Y sabe quién hizo eso? Él. Permaneció hasta el final de cruz. Y yo puedo mirar al Hijo y decir, con Él yo puedo avanzar. Ahora, Él fue a la cruz ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para tener un nuevo comienzo, para que nuestra vida tenga sentido, propósito y tenga bendición. ¿Para qué fue Jesús a la cruz? Él fue a darnos vida nueva. Él fue a darnos una vida abundante. Pregunto, ¿la estoy viviendo? ¿Vivo en arrepentimiento? ¿Vivo reconociendo que Él es mi Señor y Salvador cada día de mi vida? ¿Sabe? Yo quiero hablar, el Señor inclinó mi corazón y cuando escuché el tema, le canto un aleluya que no sabía que estaba en el planning. El Señor confirmó que este era el mensaje de hoy. ¿Cómo estás tú en relación a las adversidades? Porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Quiero enseñar lo que dice la Biblia sobre los tiempos finales. ¿Sabe qué dice? Y en los tiempos finales, la maldad irá en aumento. Es decir, que la adversidad se multiplicará. Y ahí solamente podrán permanecer los que se someten a Dios. Yo sé que muchos tienen problemas con esta palabra, someterse. Someterse aquí tiene que ver con sujetarse, con sostenerse, tiene que ver con confiar, tiene que ver, ¿sabes? Y para poder sostenerme de Dios tengo que soltar otra cosa. Porque con Dios me sostengo con las dos manos, no con una. La Biblia dice, el Señor Jesús, el que cree en mí y coloca sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de seguirme. Para sujetarte de Dios tiene que soltar la confianza en otras personas. El soltar cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí requiere fe, pero el Señor nos llamó que cuando confiamos en Él, trae bendición y vida eterna.
El Señor quiere llenar el corazón de los hombres de valentía, de bendición, de fortaleza. ¿Sabe qué se ha perdido? La hombría y la paternidad. El liderazgo verdadero en una casa. Que solamente los hijos puedan decir: estamos confiados porque un hombre fiel está en la casa. Porque un hombre de Dios me aconseja, me provee, me cuida, me ayuda. ¿Sabe? Una mujer que se levante, aún en su juventud, creyéndole a Dios, es poderosa. ¿Por qué? Porque donde camine, el enemigo huye si se somete a Dios. Mujeres, más que todo en este tiempo de empoderamiento, entre comillas, y feminismo radical, les cuesta demasiado someterse a un hombre verdadero. No a un pedajustán que ande por ahí, un hombre de verdad. Le cuesta someterse. ¿Sabe por qué? Porque no le ha sido fácil todavía someterse a Dios. Sométase a Dios y el enemigo huirá de usted. Yo tengo rato, mis hermanos, que no veo al enemigo ni lo que él representa de frente. Tengo tiempo viéndolo al revés, corriendo para atrás, de espalda. En serio. Y toda la gloria sea para Dios. Porque cada día comienza: me someto a ti, Señor. Estos son mis planes, pero que se haga tu voluntad. Ser de esas personas que no busca torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiera. Empecé a cambiar mi oración hace algún tiempo atrás, de no orar a Dios para que haga lo que yo quiero, sino empecé a orar a Dios para que me dé lo suficiente para hacer lo que Él quiere. Y ahí, cosas grandiosas, poderosas empezaron a suceder. Cuando cambié mi oración en: Señor, haz esto, Señor, haz aquello, yo quiero que sea así. Y eso no es someterse a Dios, eso es someterte a tu personalidad. Y que tu personalidad, que Dios se sujete a tu personalidad. ¿Sabes cómo no se llama eso? Rendición. Rendición es: me rindo ante ti. Levantar los brazos tiene que ver con: me rindo al Señor. Confío en ti, estoy a tu merced. Cuando a alguien lo apuntan, levante los brazos. ¿Qué quiere decir? Estoy a tu disposición, completo. Lo que haga con mi vida está en tus manos, ¿o no? Y el Señor no te apunta con un arma. El Señor te abre los brazos a ti y te dice: ¿puedes disponer tu vida para mí? ¿Puedes decir todo lo que soy es tuyo? Confío en ti completamente. El pasado quedó atrás. El pasado ahora en adelante sé que me formó. Sé que cometí errores terribles que hoy los estoy pagando. Estoy pagando facturas pendientes de algo que pasó. Pero tú me ayudas, me bendices hoy, porque me amas en gran manera. Usted sabe que la fe cristiana es la única que hace énfasis en el amor. No existe tal cosa que todas las religiones son iguales. La fe cristiana en Cristo hace énfasis en el amor. Y Dios es... Usted habla con un musulmán y esa persona deja que te hable del Dios al que ven como Dios. Y cuando se expresa, no hay amor por ninguna parte en lo que dice, en lo que tiene que ver con lo que ve con Dios. Pero la fe cristiana se enfatiza en que ama y ama de verdad. ¿Y sabe qué es amor? Unión. ¿Recuerdan Juan 15? Unido a Él, nada podéis hacer. Si permaneces amando al Señor y Él permanece amándote a ti, vas a ver frutos nuevos, abundantes. Yo quiero decirte esto de parte del Señor que ha venido hoy. Dios quiere hacer lo nuevo en tu vida. Dios quiere su voluntad. ¿Se lo vas a permitir? ¿Te vas a someter? ¿Vas a confiar de verdad? No importa la edad que tengas. Voy más allá. No importa lo que hayas hecho. El Señor obra en un corazón verdaderamente dispuesto. En un corazón que se rinde ante Él. En un corazón que confía completamente a Él. Quiero que oremos y cerremos esta enseñanza pensando: yo estoy permaneciendo en el Señor, me estoy sometiendo a Él. Cuesta, ¿verdad? De verdad me estoy sujetando de Él y estoy resistiendo al diablo y estoy viendo huir, porque la única manera que esto pase, cuando yo me someto a Dios, es que tengo lo suficiente para resistir al diablo. ¿Sabe qué? Que es doloroso y que le da risa
al enemigo cuando alguien quiere resistirse al enemigo, al adversario, sin someterse a Dios primero. Hay una parte de los evangelios que habla de eso, donde unos discípulos fueron a echar fuera unos demonios. Y no hay otra traducción que decirle, le dieron una tremenda pela. Los enemigos a ellos. Y es que no pudimos. Ellos dijeron, es porque a Señor Jesús lo conocemos, pero a ustedes no. ¿Y qué pasa? Cuando una vida conoce al Señor, cuando yo le conozco, que cuando te miren por dentro tengan que ver a Cristo reinando. Eso significa eso. Que el enemigo, esas cosas del adversario tienen que ver con cosas espirituales. Y el espíritu va a ver qué hay en tu espíritu, qué hay dentro de ti. Y si ahí está el Señor reinando, todo se tiene que sujetar a Él. Sométete a Dios y verás cómo podrás resistir día a día al enemigo y Él huirá de ti. Tenemos que tener un buen balance. No todo tienes que espiritualizarlo. Sí hay tu parte práctica que hacer, pero no ignoréis las maquinaciones del maligno. El adversario siempre buscará desanimar, que no permanezcas, que no termines lo que comiences, que te salgas de la visión que Dios te ha dado, de la visión en la que Dios te ha llamado a pertenecer, a permanecer, y que me desvíe, que me entretenga en cualquier otra cosa. Salmos 37:4. Ayúdame con eso y que oremos hoy. Esto de someterte más de algo doloroso debe ser un deleite. Salmos 37:4. Mira, someterte no tiene que ver con algo gravoso, debe ser algo disfrutable cada día. Sabes, cada día comienza, Señor, me someto a ti, me sujeto a ti. El Padre nuestro que dice, hágase así como en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Total, completa. Así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, que se haga en mi tierra. ¿Sabes? Tierra, en mi corazón. Porque Jesús habla que cada corazón es un terreno, es un territorio. Y en este territorio, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Usted y yo somos tierra, hechos de la tierra. Y dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Vamos a celebrarlo juntos, vamos. Eso también es sujetarte. Mira, hay algo que esto me llena, esta parte del Salmo. Uno, que a Dios sabe que hay peticiones en tu corazón. Dios sabe que hay cosas. ¿Sabe qué corazón humano? Lo que está más profundo dentro de ti. Lo que es inaccesible para tu pareja, para tu mamá, para tu padre, para tus amigos. Que solamente tú y Dios tienen acceso. Y dice que hay peticiones del corazón que Dios quiere concedernos. Pero esas peticiones dependen que si yo me deleito a mí mismo en el Señor, es aprender a disfrutar de Dios en mi día a día, en mi vida completa. Es aprender a disfrutar de Dios en mi caminar diario. Porque cuando te deleitas en Él, Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero por qué? Porque deleitarte en Él significa someterte a Él, disfrutar de Él. Sabes que un no de Dios lo veo como una bendición. Igualmente como veo un sí de Dios. ¿Sabes cuando una persona todavía está inmadura en la fe? Vamos, es un medidor para ti mismo, nadie te va a etiquetar. Cuando un sí de Dios para algo que está en mi corazón, para algo que está en mi querer, es una bendición y lo llamo bendición. Pero cuando llega un no o un todavía no de Dios, dudo si es una bendición. Y debo aprender que someterme, deleitarme en Él. No, gracias Señor, porque tú conoces mis planes, tú conoces el futuro, porque yo confío en ti, me sujeto a ti. Y eso no se hace de un día para otro, es caminando a diario, sujetándose a Él. Puede decir conmigo, levantando una mano, Dios siempre tiene el control. ¿Lo creíste? Si es así es porque me está sujetando a Él. Dios siempre tiene
el control. Él dice, las naciones se inclinarán ante mí. Yo confío y estos ojos lo verán. Donde todos reconocerán que Él es el Señor y el Salvador. Ya sabe, el llamado para todos no es a meterte a una religión. Es a que tú puedas decir, Señor, mi vida te pertenece a ti. Me someto a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Una de las oraciones más profundas que hice alguna vez es, Señor, ya quiero dejar de hacer las cosas a mi manera y quiero aprender a hacerlas a las tuyas. Y cuando comienzas a hacer las cosas a su forma empezará a convertirse en bendiciones en tu vida. Yo quiero romper con clichés que hay en la sociedad. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Lo has escuchado? Eso, pregunto, ¿es someterse a Dios? Pero fue como dudoso. Decir, yo creo a Dios a mi manera, ¿es someterse a Dios? No. Aunque yo quiera convencerme de que sí. Porque a Dios se le cree y se le sigue a su manera. Y su manera es según su palabra y no para darte cargas, sino para hacerte ligera la carrera, para quitarte peso que no te permite avanzar. Deleítate a ti mismo en el Señor. Yo vengo a decirte algo. No sé por lo que estés pasando, cuál es tu etapa de vida, cuál es tu familia. Si estás con pareja, estás en familia o estás soltero, lo que quiero decirte algo. Disfruta tu tiempo con Dios. Disfruta caminar en Él. Disfruta esta etapa de vida. Muchas veces no estamos disfrutando ese trabajo nuevo. Un ejemplo, porque estoy todavía anclado al pasado y no he sometido la voluntad de Dios porque me cambió, porque me sacó de allá. O que estoy en una situación ahora diferente en esta relación. ¿Y por qué terminó aquello y comencé esto? ¿Por qué estoy estableciéndome esto? Y es tan difícil caminar junto a ella, caminar junto a Él. Y es poder decir, Señor, confío en ti, porque tu voluntad siempre es lo mejor para mí. ¿Cuánto vamos a ser mejores sometiéndonos al Señor? El llamado de hoy es, si no te sometes a Dios, no vas a poder ver su gloria, ni vas a ver al diablo huir. Ese Salmo 37:4, termina en el 5. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y por eso, encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él, ¿cuántos quieren que Dios haga cosas en nuestras vidas? Eso es su voluntad. Pero para que Dios haga cosas, primero debo confiar en Él. Y confiar en Él, primero debo encomendarle a Él todas mis cosas. ¿Sabe qué es encomienda? Encomendar es confiar. Es saber que eso va a llegar a tal lugar. Una encomienda. Encomienda a Dios tu camino cada día de tu vida. Cada ruta que tomes, cada decisión que tomes. Y confía en Él. Y Él obrará. Él hará su voluntad. Encomendar puede ser fácil. Lo vamos a hacer ahorita. Y que Él haga también depende 100% de Él. Pero ¿qué estar en el medio? Confiar. Confía en Él y Él hará grandes cosas. Por favor, dile a alguien que tenga cerca, confía en Él y Él hará. Confía que Él hará. Confía que Él hará. Incluso, mírame, confía en Dios que Él está obrando. Él está haciendo su voluntad. No te dejes llevar por lo que está en la vista, sino por lo que está en nuestra fe. Y quiero hacer un llamado especial el día de hoy. Si eres una de las personas que no está familiarizado con el ambiente de iglesia, que no habías caminado en serio con el Señor, o sí lo estás haciendo, el llamado es a permanecer. Pero sabe, estudiando esto, recordaba algo poderoso. Nadie puede permanecer si primero no pertenece. Escúcheme. Vamos a la familia. Usted sabe que hay personas en una familia que no permanecen amando esa familia, con los valores de esa familia, que esa familia ha enseñado buenos valores, pero no permanece porque fácilmente fue que nunca se sintió parte.
Y tú debes hacer parte, hacer que pertenezcan a tu familia los valores, sentándolos a la mesa, compartiendo mesa y camino. Y yo quiero que esto lo llevemos al Señor, porque suena muy bonito. Sí, tengo que permanecer, y podemos salir de aquí con un grave error, malentendido, de que tengo que permanecer con mis propias fuerzas. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios, que está en mí. Pero mira, yo no voy a poder permanecer, tú no vas a poder permanecer si primero no pertenezco a Dios y a su diseño. Hoy te llamo a pertenecer. ¿Qué te detiene para pertenecer a la familia de Dios? No las buenas nuevas, a la familia de Dios en el mundo, en la tierra, a pertenecer a su reino. ¿Qué te detiene? Porque no podrás tener lo suficiente para permanecer si no perteneces. Mira, una persona que puede estar en un trabajo hermoso, muy buen lucrativo, no permanece, siempre va a querer buscar la forma de conseguir otra cosa si no se siente que pertenece a la visión de ese proyecto, si no pertenece al propósito. Escúchame, en el ministerio, personas en cualquier departamento ministerial no permanece porque simplemente no dio la oportunidad de pertenecer. Eso requiere una temporada de pertenecer a esa visión, a esa familia nueva que Dios te ha traído. Si te trajo fue con un propósito, pero estás dando oportunidad de pertenecer. Para pertenecer yo tengo que jalar la silla que se te ha apartado, ahí está, y sentarme. Debo involucrarme, debo montarme en ese carro, debo caminar con otros, debo disponer mi tiempo, pertenecer. Y yo me voy al caso contrario. Los que han permanecido es porque han encontrado la manera de pertenecer, primero en Dios y luego con otros hermanos que también pelan el patín como él, pero tienen un corazón rendido ante el Señor. ¿Sabe qué es lo que más me encanta del concepto de iglesia saludable? Es que no es una iglesia llena de gente perfecta, es una iglesia llena de gente imperfecta que se reúne para adorar al Dios perfecto, a confiar en Él, a hacer su voluntad y a celebrar los ajustes que bendicen nuestra vida y familia. Que nos reunimos en grupos pequeños para saber qué hay en tu corazón y cómo te ayuda a orar por ti. Poder mirarte a la cara y partir el pan y compartir algo. Esos son la calidad del discipulado relacional. Vamos, pertenece. El poder hacer algo con tus dones y talentos. Cuando usted se suma a un grupo pequeño, usted no está haciéndole caso al pastor. Esto lo inventó Jesús cuando reunió a sus 12. Y ellos buscaban pertenecer para poder permanecer. Papá y mamá que estás aquí, ¿quieres que tus hijos permanezcan con los valores de la casa? Tienes que hacer que pertenezcan a tu corazón, a tu vida. Y eso requiere dedicar tiempo, mirar a la cara, abrazar, contener, consolar. Y el llamado que te hago hoy es, ¿quieres pertenecer de verdad? ¿Quieres caminar con Cristo de aquí en adelante en el nombre de Jesús? ¿Quieres de una vez y para siempre decir, Señor, seguiré hasta el final? Hoy nos vamos con la tarea de ser buenos en someternos a Dios para poder ser buenos resistiendo al diablo. Y lo vamos a ver huir cada día de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vas a aprender a deleitarte a ti mismo. No me dio chance de explicar el a sí mismo, ¿sabe? No es que yo le llegue a Andrea como mi esposa. Andrea, esto que dice lo he hecho. Esto que dice la palabra me ministró demasiado. Y yo con esa emoción y la miro. ¿Ah? Porque fue para mí mismo. No es que ella esté insensible. Es que el toque del Espíritu fue a mí. Y aunque trato de transmitirlo, y lo hago, y ella lo capta, y luego lo puede adecuar a su corazón, porque lo ha hecho, y a mis hijas, está hablando de cosas en donde yo me derramo ante el Señor, y tengo un disfrute hacia mí mismo. ¿Cuántos saben que Dios habla al corazón y habla de forma clara? De una forma profunda, que te dice, esto es para mí. Esto es a mí. Y yo sé que Dios ha hablado hoy a tu corazón, y te ha dicho, hoy te llamo
para que pertenezcas, para que permanezcas, para que ya no seas presa fácil del enemigo y que ahora seas bueno viendo al enemigo huir. Porque Dios quiere familias unidas, matrimonios fortalecidos, jóvenes firmes en su identidad y propósito. Quiere ver una iglesia saludable creciente en medio de una sociedad tan materialista. ¿Cuántos dicen amén?